En otro asunto, una encuesta del IMEF estima un crecimiento económico para México en el 2021 de 5.9%. Para continuar, por supuesto, con la recuperación económica se necesita inversión y también importantes medidas fiscales que sean, por supuesto, adecuadas. Saludo a Ángel García Lascurain, presidente del IMEF. Ángel, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte. Igualmente, Lucero, muy buenas tardes. El IMEF propone medidas fiscales que mejoren, por supuesto, los ingresos recurrentes y también aceleren la recuperación económica. Cuéntanos. Así es, Lucero. Presentamos en días pasados un documento muy detallado. Le llamamos Propuesta de Medidas Fiscales para promover el crecimiento económico e incentivar la recaudación. Y el objetivo de la propuesta es partir del reconocimiento de que la economía mexicana ya venía con un crecimiento negativo desde 2019, se acentuó por supuesto durante la pandemia. Ahora estamos en un periodo, digamos, de rebote, de reanudación de actividades, pero cuando este impacto inicial de la reanudación termine, vamos a volver a una realidad económica de crecimiento económico muy bajo, vinculado principalmente a la demanda externa, pero con una economía doméstica deprimida. Y es por ello que estamos presentando una serie de propuestas para utilizar la política fiscal de manera proactiva para promover el crecimiento vía el incremento de la inversión. Bien, la inversión en general en México tocó su nivel máximo histórico en septiembre del 2015. ¿Cuál ha sido esta tendencia de la inversión pública y privada en los últimos años? Y también te pregunto, ¿cuál es el mayor reto durante esta recuperación económica? Claro, bueno, la inversión pública ya tiene varios años de caída, está cayendo hace casi ya 10 años de manera consistente. Sin embargo, la inversión privada, que alcanzó un nivel máximo a inicios del 2019, digamos finales del 2018, se ha venido contrayendo de manera constante. Hoy tenemos niveles de inversión menores, incluso los que teníamos previos a la pandemia. El consumo también está muy deprimido. En general, como tú sabes, pues ha privado un entorno de incertidumbre para los proyectos de inversión en México, y nos parece que a partir de cuando termine, como decía, el impacto de la reactivación, pues es necesario revisar a fondo alternativas de crecimiento con una visión de mediano plazo que incentiven un fondeo pues del gasto público, de las finanzas públicas, que sea permanente, que sea recurrente. Hasta ahora, en buena medida, se ha financiado por fuentes de una sola vez. Nos parece que la inversión, el crecimiento de la inversión, el crecimiento económico que provoque es la fuente más viable, y por lo mismo las propuestas de política fiscal que estamos presentando van orientadas a eso, precisamente al incentivo de la inversión y de proyectos productivos generadores de empleo. Ángel, ¿cómo consideras que hemos aprovechado la inversión extranjera directa y también el comercio internacional? ¿Se refleja ahora a través del TEMEC? Bueno, sin duda, una vez que se firmó el tratado, se eliminó un factor que había de incertidumbre. Han venido proyectos de inversión que estaban detenidos, primero por la incertidumbre respecto a la continuidad del tratado, y después por la pandemia, que el entorno general de la pandemia detuvo diferentes proyectos de inversión que ahora se han reactivado. Sin embargo, también para la inversión extranjera, el entorno de incertidumbre de México está presente en diferentes sectores como el de energía y otros. Pues también existe digamos, la preocupación respecto a la continuidad de las reglas, la preservación de los contratos, la preservación del Estado de Derecho. Nos parece que es necesario tener un mensaje más claro, un cambio de narrativa por parte de la autoridad respecto a la inversión en general, mexicana o extranjera, como componente fundamental del crecimiento y de una recuperación económica más sostenida. Entonces, sí han aumentado los flujos de inversión por la reanudación de actividades, pero nos parece que no está dado el contexto para que México reciba toda la inversión que podría en circunstancias pues de crecimiento acelerado de Estados Unidos, de distanciamiento de Estados Unidos con China. Nos parece que podrían estar recibiendo mucha más inversión. Necesitamos inversión, por supuesto. ¿En qué consideras que debe invertir México en este momento? Bueno, todos los proyectos altamente generadores de empleo. Los sectores que están vinculados con la exportación están teniendo un crecimiento importante, pero necesitamos todavía integrar cadenas productivas que incorporen pues mayores componentes domésticos, tanto para la exportación como para la atención del consumo interno. Tenemos todavía un problema de empleo. El empleo que se generó con la recesión del año pasado no ha logrado recuperarse. Necesitamos inversión en proyectos que sean altamente generadores de empleo, pero que al mismo tiempo proveen competitividad al país. Necesitamos invertir más en ciencia y tecnología, en innovación, y proyectos que nos vinculen como una economía. Somos una potencia industrial intermedia,
que nos vinculen de manera pues muy competitiva frente a los retos que vienen hacia adelante. Bien, la iniciativa privada propone mejorar medidas fiscales aquí en el país. Te pregunto, ¿estas propuestas han sido escuchadas, platicadas con autoridades del gobierno federal? Mira, ya las enviamos, estamos esperando tener la oportunidad de reunirnos con el nuevo secretario. Pensamos que el cambio en la Secretaría también es una coyuntura favorable para intercambiar puntos de vista. Elaboramos una serie de propuestas muy detalladas, una lista larga de medidas, algunas administrativas, otras más estructurales de política fiscal, y las construimos alrededor de 3 objetivos. Uno, incentivar la participación contributiva y la fiscalización eficiente, que se cumpla con los compromisos fiscales, pero que se facilite el cumplimiento. Hay también medidas para incentivar, como decía, la actividad económica mediante la expansión de la inversión, con distintos componentes de reconocimiento de la importancia de la inversión y de incentivo a proyectos de inversión, e incrementar la recaudación tributaria. Pensamos que es un momento oportuno para México para revisar alternativas de crecimiento, y esperamos poderlo dialogar con el nuevo secretario próximamente. Ángel, platicamos contigo porque le tenemos que dar seguimiento a estas propuestas. Platicamos contigo más adelante. Cuídate mucho. Gracias, muchas gracias, Lucero, que te vaya muy bien. Gracias por la comunicación. Nosotros tenemos que hacer una pausa, regresar.